Gloria sea a nuestro Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra, pero antes de compartir esa palabra, quiero hablarles de la palabra. Hay un versículo que no está directamente involucrado en esta enseñanza, que es muy famoso, que está en el libro de Hebreo 4:12, casi todos, muchos de nosotros sabemos de memoria, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice esa escritura. Quisiera nombrar esos tres elementos que dice allí. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De manera que usted tiene que tomar en cuenta que esta palabra no solamente son letras negras y rojas en hojas blancas, sino que es viva y es eficaz. Es decir, produce vida, produce cambio, produce transformación. Además, la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios es Cristo Jesús. La palabra de Dios encarnada en una persona. De manera que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Lo otro que dice allí es que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Ahí nos muestra una imagen quirúrgica donde hace una división, una inserción, y también la imagen de una espada que ya llega a lo más profundo. Y eso tiene que tomarlo en cuenta cuando usted lea la escritura. Esa palabra lo va a confrontar, lo va a cortar y sobre todo va a ir lo más profundo de su ser. Y lo otro que dice, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está diciendo que la palabra es un juez. La imagen que da ahí es una imagen jurídica. Es decir, discierne, hace una división, hace un juicio y dice: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Las intenciones del corazón, los pensamientos, las intenciones del corazón. De manera que, ¿por qué usted hace las cosas? ¿Por qué yo soy pastor? ¿Por qué predico? ¿Por qué voy y enseño? La palabra hace eso, dice por qué usted y yo lo estamos haciendo. Así que tome en cuenta cuando lea la escritura y cuando usted escuche este mensaje de hoy. Bien, ubíquese en el Salmo 11, ahí tenemos el primer versículo. A este tema le he titulado Fundamentos bajo ataque. Fundamentos bajo ataque. Salmo 11, rápidamente leemos verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Repito, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una palabra, una pregunta. Quizás la enseñanza de hoy no sea muy convencional, pero hoy quiero hablar de que el Evangelio y la Biblia abarcan toda la vida, todo lo que usted hace, toda su vivencia. Y hago mención de esto porque generalmente pensamos, creemos e imaginamos que la Biblia, la palabra de Dios, es para acá, para el templo, para el edificio, o en su defecto, para allá, para hacer mi devocional allá en mi cuarto, cosa que es buena, por si acaso. No vaya a confundirla. Eso es bueno, si usted lo hace, hágalo. Y si no lo hace, hágalo también. Pero la Biblia o lo que enseña la Escritura abarca todo lo que usted hace. Si usted es maestro, si usted es profesor, si usted es abogado, si usted es arquitecto, si usted es ingeniero, si usted es constructor, si usted es albañil o es enfermera, es educador, profesional en alguna área o especialista en un área determinada, lo que usted lee, lo que usted medita y lo que usted aprende allí, eso debe abarcarlo. Debe influir en eso que usted hace. ¿Por qué digo esto? Bueno, escuchaba a un hermano dando una enseñanza y él hablaba de una historia real de una chica que trabajaba en una clínica de aborto. Y ella es miembro de una iglesia, es decir, una cristiana devota, sirve al Señor en su iglesia. Y ella era la secretaria allí y entrevistaba a las muchachas que iban a hacerse ese procedimiento y decía: mira, esto y así. Y ella trabaja, y habían otros miembros de iglesias que trabajaban en esa clínica de aborto.
Y a ella no le hacía conciencia lo que ella hacía. O sea, ese es mi trabajo. Este es mi trabajo, yo voy a la iglesia, cumplo con mis cosas, soy diaconisa, soy diácono, anciano de la iglesia, pero aquel es mi trabajo. Sin embargo, no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que solamente Dios tiene el poder para quitar la vida, porque Él la da y es el único que puede tomar la vida. Y cuando esa gente está allí, está tomando el lugar de Dios. Y por eso quería traer esto a colación, porque ella no hacía ningún discernimiento, no hacía ninguna división de su vida. Pero el texto dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Usted va a aplicar lo que dice la Escritura. Tú y yo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria lo que dice la Escritura. Aunque vivamos en una vida, en una época donde la verdad es relativa. Y esa expresión es interesante porque si la verdad es relativa, entonces no existe ninguna verdad. Porque todo es relativo. Tu verdad, la verdad de él, la verdad de ella, la verdad de aquel. Entonces no existe ninguna verdad. Porque es relativa. Pero no es lo que dice la Escritura. De hecho, Jesús se paró en una ocasión y dijo, yo soy la verdad. De manera enfática. El único hombre en la historia que ha podido decir eso. Yo soy la verdad. Es decir, la verdad personalizada. Y es una verdad absoluta. Y la Biblia nos habla de verdades absolutas. Dios, como cantábamos ahorita, es poderoso. Dios es el creador. Dios es el hacedor. Y eso es una verdad absoluta. Que los demás no lo crean, que el mundo diga que no, pero usted debe basarse y sembrarse allí. Aunque eso pueda costarle en su entorno algo. Su trabajo puede ser su trabajo. En una ocasión yo estaba trabajando en el Banco Latino, el banco de hoy, que ahora es el banco de ayer. Y en ese trabajo hubo una pelea, yo lo he dado varias veces. Alguien tomó algo y me preguntó a mí, fulano agarró tal cosa, y yo le dije, sí, fue fulano. Y después ese compañero mío fue y peleó conmigo y me dice, mira, ¿por qué le dijiste? Bueno, él me preguntó. Y después era mi jefe y me dice, mira, ¿por qué le dijiste al compañero que yo había agarrado esa galleta? Bueno, él me preguntó, yo le dije, mira, tú eres cristiano allá afuera, aquí eres un empleado. Y yo le dije, no, yo soy cristiano allá afuera y aquí adentro. Él me pudo votar, era mi jefe. Se puso bravo conmigo, pero no me despidió. Pero eso le dije yo, eso hace mucho tiempo, estaba yo comenzando en el Evangelio. Yo soy cristiano allá afuera y soy cristiano aquí en el trabajo. Y así me mantuve, y la gente lo sabía. Entonces, tu vida cristiana debe influir, lo que tú aprendes debe influir allá afuera y aquí adentro en el templo, en lo que tú haces. Si aquí sirves, si aquí tienes alguna labor que hacer o si no tienes ninguna, igualito allá debes mostrar esos fundamentos que la Biblia nos enseña. Así que vemos que hoy en día todo es relativo, pero yo quiero hablar de algo que está en boga, como es el aborto. El aborto para hoy en día es una decisión del cuerpo de la mujer. De hecho, hay una frase en inglés que dice, my body, my choice. Mi cuerpo, mi decisión. Sin embargo, cuando tú escuchas eso y tú conoces la Escritura, tú dices, no, eso no es así. Eso es lo que dice el mundo, mi cuerpo, mi decisión. Pero la Biblia enseña que la vida, y lo dice también la ciencia, que comienza al momento de la concepción. ¿Qué dice el mundo? No, esos son solamente un cuerpo o un conjunto de células que está ahí en el cuerpo. Yo puedo quitármelo, sacarlo y botarlo. Y han ido haciendo leyes para eso, e inclusive decían, no, al mes. Bueno, sí, al mes. Y después vieron, no, vamos a moverlo un poquito más. No, a los 3 meses. Y después lo movieron un poquito más. No, a los 6 meses también se puede hacer. Y después hay países que ya lo están haciendo hasta los 9 meses. Es decir, un bebé completamente formado, que han esperado 9 meses y la persona decide, no, yo lo voy a expulsar, lo voy a botar porque eso es un conjunto de células. Pero no es lo que dice la ciencia y tampoco lo que dice el Señor. La Escritura dice, mi embrión vieron tus ojos.
el creador de la vida dice que el hombre tiene valor aún desde la concepción. Y eso, usted y yo, aunque hoy los fundamentos están siendo atacados, usted y yo tenemos que pararnos firmes y decir, no, la vida, el único que tiene derecho a quitar la vida, porque es el que la da, es Dios. Y de pronto usted dirá, bueno, en Venezuela no existe esa ley, la están estudiando. Está en la asamblea para estudiarla y de pronto harán una consulta, no lo sé, para ver qué aprueban y qué no aprueban. Así que usted y yo estamos llamados a aferrarnos a lo que dice la Escritura, porque la Escritura nos enseña que, y la misma ciencia, que ya desde la concepción ya el bebé empieza a formarse y ya a las pocas semanas ya su corazón empieza a latir y ya a los pocos meses ya él mismo comienza a sustentarse dentro del vientre de la madre. De manera que es una persona y tiene valor y debemos cuidarlo. ¿Por qué? Porque él no tiene voz. Y tú y yo, como personas pensantes, debemos levantar nuestra voz y decir, no, eso está mal. Aunque eso nos lleve, como le dije, a enfrentarnos a este mundo en el cual vivimos. Otra cosa que hoy se está dando y viendo es la ideología de género. Voy a ser breve en esta parte, pero ya usted lo sabe que hay. Hoy en día se dice que usted puede ser hombre o puede ser mujer. Si es un hombre, usted puede decir de ser mujer, y si es una mujer puede decir ser un hombre. O puede decir ser un perro, o puede decir ser un gato, puede decir ser un delfín, un pez, cualquier tipo de cosa. Puede decir ser un árbol, puede decir ser un tren, puede decir ser una pared, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso de binario, de hombre y mujer, eso es un invento, una construcción de la sociedad, es lo que dice. Pero la ciencia no dice eso. La Biblia dice, varón y hembra los creó, lo que dice la Escritura. La ciencia médica, la genética, la cromosómica, la fisonómica, nos hace ver que las mujeres y los hombres somos diferentes. Inclusive nuestro cerebro y nuestra forma de pensar es totalmente diferente, la del hombre y la mujer. Y es lo que enseña la Escritura, pero no es lo que dice hoy el mundo. El mundo dice que es lo que como yo me sienta. Es decir, esta mañana me siento una niña de 5 años, en la tarde me siento como un hombre de 45 y en la noche me puedo sentir como una mujer de 20. Y entonces tú tienes que tratarme según yo me sienta. Pero lo que yo estoy viendo no es lo que estoy percibiendo. Y la realidad existe. El dueño del mismo universo, y digo dueño porque él mismo lo dice. Cuando lo estaban entrevistando le dijeron, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Andrew y su voz es así como la mía. Yo me llamo Andrew. Y estaba vestido con su peluca, con su maquillaje, con su vestido, con las piernas cruzadas. Y le preguntaron a él directamente, ¿usted es una mujer? No, yo no soy una mujer, pero me siento una mujer. Así que llámame Ann. Y usted lo escuchaba y era algo disonante o discordante, porque estaba vestido como una mujer maquillado, con sus piernas cruzadas, muy elegante. Pero usted lo escuchaba y, no, mira, yo decidí hacerme esta transición. Y es extraño. Y él mismo lo dice, yo me llamo Andrew. Es más, no en mis documentos está Andrew tal, no sé cuál es el apellido. Se llama Andrew tal, en su licencia de conducir, por decir algo. Usted lo ve la licencia y dice Andrew, no dice Ann. Pero él quiere que lo llame Ann. Entonces, eso lo dice la sociedad, pero usted y yo estamos llamados a tratarlo con respeto, sí, porque es una persona. Las personas merecen respeto. Hay que tratarla con respeto, hay que tratarla con amor, pero sobre todo con verdad. Dice la Escritura, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y estamos llamados a nombrar las cosas como son, aunque hoy eso sea un gran reto para usted y para mí, pero es lo que dice la Escritura. Le pido que se ubique conmigo en la carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe en su carta, en el capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3, un versículo.
aunque vamos a leer varios. Desde el 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 15 es el versículo que quiero tocar hoy. Sino santificad a Dios el Señor, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios en vuestros corazones. Es decir, que Dios debe ser el centro de tu corazón, el centro de tu vida, el centro de tu ser. Santificad al Señor en tu corazón. Si Dios no es tu centro, si no es tu Señor, difícilmente vas a poder, como dice ahí, presentar defensa. Pero hay una condición para presentar esta defensa: con mansedumbre. Aquí no es que nos vamos a agarrar, no vamos a pelear, mira, no, yo tengo la razón, porque no. Dice con mansedumbre. Presentar razón. Esta palabra razón allí es logos. Esta palabra, donde sale la palabra, para la redundancia, palabra y también razón. Es decir, que vas a presentar, cuando te pregunte, ¿por qué tú eres cristiano? Porque la Biblia dice. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Jesús? Bueno, porque mi mamá me lleva a la iglesia desde pequeño. Porque sí. No, ahí dice que presenten razón. Es decir, estamos llamados a estudiar la Escritura de tal manera que podamos, de manera mansa, poder decirle a la gente: creo en la Escritura y creo que Dios existe por esto y por esto. Y eso es muy importante, porque hoy en día a veces pensamos que, como les decía, la palabra de Dios solamente es para tenerla acá, para leerla un domingo o para leerla allá en mi cuarto, en mi casa y ya. Pero una vez que voy a mi trabajo, sobre todo a los que van a la universidad, los jóvenes, atento a los jóvenes que se van a enfrentar a, si ya estás estudiando te estás enfrentando, y si no, cuando vayas te vas a enfrentar a esos filósofos, a esos pensadores que te dicen: chicos, eso de la Biblia, eso es mentira, eso es un cuento que la gente le ha dado, eso no tiene nada que ver. Pero no es verdad. Pero para que tú puedas defenderte allá a esos profesores que piensan que son filósofos, tienes que estudiar la Escritura, porque la Escritura ha sido dada no solamente para devocionales, sino también para pensar. Los cristianos tenemos y debemos pensar. Decía un predicador de hace años: cuando entres por la puerta de la iglesia, quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. Quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza, es decir, no que te quites el cerebro. Quiero que sepas que nuestra fe no está en contra de la razón, está por encima de la razón. Si usted ha leído, dice la Escritura, que debemos adorar en el Espíritu, pero también adorar con el entendimiento. Canto en el Espíritu, pero también canto con el entendimiento. Y en el libro de Romanos 12:2 dice: porque Él es nuestro culto racional. Es decir, hay una razón por la cual adoramos al Dios que adoramos. No es un invento. Pero para eso, como le dije, necesitamos tener la convicción de que sabemos en quién hemos creído. Dice el 1 Pedro 3:15: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, sea el Señor en tu corazón, tu Señor, tu Rey, y está siempre, fíjese que dice, está siempre, no algunas veces, bueno, déjame prepararme. No, dice, está siempre preparados. Está siempre preparado para presentar defensa, apología se llama eso.
De hecho, hace poco estuvimos viendo apología con nuestro hermano Efraín. Estamos en clase otra vez, así que esta es publicidad para que se presente allí. Y esa apología, esa defensa, usted y yo tenemos que tenerla para la gente que nos pide razón de nuestra fe. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Ah, ¿ustedes son evangélicos? Sí. ¿Por qué? Por esto. Dios se ha manifestado en nuestra vida. Dios envió a su Hijo y la existencia de Cristo, como dicen muchos ateos, nos guste o no, ese hombre existió. Lo dicen muchos ateos. Nos guste o no, históricamente Jesús existió. Así que usted y yo podemos presentar defensa de que Jesús es un hombre, un personaje que sí existió. Que no cree en Él, eso es otra cosa. Que no cree en sus milagros, eso es otra cosa. Y eso es muy importante. Nuestra fe, como le decía, no va en contra de la razón, sino que la fe va más allá, porque los milagros, las señales, los prodigios van mucho más allá de tu entendimiento y mi entendimiento, como dice en su palabra. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Como son los más altos los cielos, así son mis pensamientos, son demasiado altos. De manera que el poder de Dios, que se manifiesta muchas veces, no lo podemos entender, pero podemos creer. Y esto es muy importante porque también escuchaba a un muchacho que él decía, yo creo en Dios, creo que Dios existe, que es real, pero ya me quité esas cosas de las que hablan por allí. ¿Como cuáles? Bueno, ya dejé de creer en ese Dios que hace cosas sobrenaturales, ese Dios que hace milagros. No, Dios es un Dios que bueno, que yo estoy en el gimnasio, Él va conmigo al gimnasio y se sienta conmigo y bueno, hablamos, compartimos, es mi amigo. Pero no me digas que Dios hace milagros. Y te voy a decir por qué creo que Dios no hace milagros. Porque muchas veces me dijeron que mi hija no se iba a morir. Y oramos, y oramos, y oramos, y mi hija se murió. Así que no me vengas a decir que Dios sí hace milagros. Y cuando yo escuchaba a ese hombre, yo decía, oye, debe ser muy doloroso perder a un ser querido, porque yo he perdí a mi madre, un dolor inmenso, perdí a mi hermano hace 36 años, y hace 36 años y todavía lo recuerdo, y es un dolor bastante fuerte. De manera que perder a un ser querido y sobre todo perder a una niña, una hija, debe ser algo muy, muy doloroso. No lo sé porque gracias a Dios no lo he vivido, pero sí he tenido pérdidas de familiares cercanos y ha sido un dolor indescriptible. Todavía recuerdo cuando mi hermano se murió y yo lloraba en mi cuarto, en mi cama, de rodillas, y decía Dios y golpeaba el piso y preguntaba por qué. Y también cuando murió mi madre. De manera que me puedo identificar con él en su dolor, indudablemente. Y hay una pregunta que tampoco puedo responder, como decía el que hacía el video. ¿Por qué Dios hay veces que hace milagros en algunos y en otros no? Mi respuesta es, no lo sé. Pero sí puedo decir que Dios hace milagros. Y mi esposa y yo lo vivimos hace 25 años atrás con nuestro hijo cuando nació. El médico dijo, los científicos, los médicos la examinaron y dijeron, este niño va a morir. No tiene posibilidades de vida. Porque nació así, nació así, nació así. Y esto ni siquiera se ha cerrado la parte de su corazón. Así que vamos a llevarlo a UCI. Ya está listo, preparado, te lo van a atender, aquí te lo voy a recibir yo, aquí están las enfermeras, 24 horas atendiéndolo, pero tu hijo va a morir porque ese es el diagnóstico que tenemos. Pero doctor, sí, le vamos a colocar los medicamentos, le vamos a hacer los tratamientos, lo vamos a atender, pero tu hijo va a morir. Y mi esposa, que tiene conocimiento médico, cada vez que él le decía, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto, mi esposa se le ponía la cabeza así porque la medicina decía que debía morir. Clamamos, oramos, yo lloraba cuando estaba en la UCI,
en el cosa esa de piedra que nunca se ablanda. Trataba de dormir, y me despertaba, oraba, lloraba, despertaba y oraba. Y ahí estuvimos, y a la semana dijo el médico, bueno, no sé, pero tu hijo no se murió, te lo puedes llevar a tu casa. Y ahí está en mi casa ahorita. Está vivo. Dios tuvo misericordia y le dio la vida. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. No lo sé. Pero Dios hace milagros. ¿Qué hubiese pasado si hubiese muerto? Hubiese llorado, hubiese pataleado. Pero decidió dármelo con vida. Y ahí está. Después, bueno, estuvimos haciendo cosas y hasta el sol de hoy está sano. Lo que quiero compartir con ustedes es que ustedes deben entender que tenemos un Dios sobrenatural, pero también un Dios que hace como Él quiere, con el que Él quiere y cuando Él quiere. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice su escritura. Y eso no invalida su poder, eso no invalida su fidelidad y eso no invalida lo que Él hace. Como siempre comparte con nosotros nuestro hermano Efraín, una de las revelaciones más grandes es que Dios es bueno. Y yo puedo agregar que Dios es un Dios amoroso. Y una de las mayores revelaciones de Dios es que Dios me ama a mí y te ama a ti también. Y a veces miramos por qué Dios nos ama y muchas veces no podemos entender por qué Dios nos ama, pero Dios nos ama. Y nosotros podemos hoy decir, Señor, gracias porque me amas. Y vemos su perdón, y vemos su misericordia, y vemos su bondad. Pero muchas veces oramos y no hay la respuesta, al menos no hay la respuesta que yo quiero. Pero Dios responde. Siempre responde. Te va a decir sí, te va a decir no, y te va a decir espera. Pero Dios siempre responde. Pero como dice aquí la carta a Pedro, debemos estar preparados para presentar defensa, apología de la fe en la cual ha sido dada a nosotros. Y así le invito a que se acerque al libro de Judas o a la carta de Judas. Un verso también acá, el verso 3, dice Judas, solamente un solo capítulo, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiendan ardientemente por la fe. Aquí es la palabra que usa, es de donde se deriva la palabra agonizar, de manera ferviente. Pero tampoco es que me voy a poner a pelear con la gente. Pero sí debo decir lo que hemos recibido. Nuestra fe es una fe que no se actualiza ni se va a cambiar. Y allí quiero hablar de ese tema que también está muy de moda, que es la inteligencia artificial. O yo lo llamo programas avanzados de computación, pero popularmente le dicen IA, es más cortico. Y primero quiero hacer una aclaratoria. Yo doy gracias a Dios por vivir la época en la cual vivo, la época de la tecnología, del desarrollo, del avance tecnológico. Para mí, yo que soy lo que llaman, según las generaciones como la han dividido, yo soy un centennials, es decir, un dinosaurio, porque soy del siglo pasado. Eso así lo categorizan. Centennials, se oye bonito, ¿verdad? Y como yo nací en esa época donde era todo análogo, andabas a pie, el control remoto del televisor de la época mía era un palo de escoba que le hacía una raja acá, un corte, un calado, y entonces venías y a la distancia para no pararte, en los 4 canales que había en ese tiempo, tú cambiabas y le dabas así. Ese era el control remoto. O María, ¿qué? Cambió el televisor. Ese era un amigo mío. Ellos tenían 2 hermanas, Sonia y María. Ellos estaban aquí sentados
y ahí estaba el televisor, y él, cuando venían los comerciales, María, Sonia, ¿qué? Cambia el televisor. Ese era el control remoto de esa época. Yo nací en esa época, no existía el control remoto. Y hoy en día existe el control remoto, pagamos el aire acondicionado, prendemos las cosas. Y también existe estas aplicaciones donde usted dice, enciende la luz, Siri, enciende la luz, Siri, pon la música, Siri. Pero usted sabía que esos programas avanzados de computación no hablan. No, si hablan, claro que sí. Alguien dice, yo le hablo y No, ellos no hablan. Ellos procesan información que para sus oídos parecen palabras de alguien que está hablando. Ellos lo que hacen es simular hablar, pero no hablan. Son lo que yo llamo loros electrónicos. Los loros no hablan, pero pueden decir, señora, ¿dónde está? Y gritan, papá, papá. Y usted dice, oye, ese loro sí habla. Y llega la señora, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ¿por qué no fuiste a visitarme? No, porque allá respondieron que no estaba. Chico, ese es el loro. Porque los loros aprenden a mimetizar o a repetir palabras. Así es los programas avanzados de computación. Tienen tanta información, millones de información, que ellos tienen las respuestas ya predeterminadas y pueden responder cuando tú le haces una pregunta. Y con voz te pueden responder esa pregunta. ¿Cuánto es 2 más 2? 2 más 2 son 4. Ya ellos tienen esa respuesta, pero no están pensando, no tienen esa capacidad. No tienen espíritu. Aunque hoy en día se han tratado de darle mayor humanidad a los robots. ¿Cuál es el problema de eso? De ese fundamento que la Biblia nos dice que Dios sopló aliento de vida al ser humano y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Al hombre. De manera que el hombre, me refiero a la humanidad, es un ser único. Tiene alma, tiene espíritu y se conecta con Dios. Las IAs o los programas avanzados de computación no pueden hacer eso. Por más avanzados que estén, eso me recuerda a la película Bicentenario, que es de Robin Williams, donde él nace como un robot y camina así, muy robótico. Hola, soy Andrew, me llamo Andrew. Pero después con el tiempo usted ve que va avanzando el avance tecnológico y lo van poniendo más humano, hasta que llega un momento en que él puede hablar, se puede reír, le pellizcan y sienten. Y, oye, qué bien, qué avance, el avance tecnológico, por supuesto, de la película. Y eso quieren hacer hoy en día. En China fabricaron un robot con cara así femenina y lo novedoso de este robot es que guiña el ojo, se ríe y camina muy natural. Eso es bueno. Ahora, vuelvo a repetirle, ¿la IA es mala? No, eso es una herramienta. Y cada uno de ustedes puede usarla para trabajar, para estudiar, para hacer proyectos, inclusive le puede ayudar para, si usted hace, como yo, hace videos en la internet, le puede ayudar a crear los guiones y le dice cuál es el mejor hook para entrar, para alcanzar, todo eso. Puede hacer proyecciones de cosas. Todo eso usted puede hacerlo a través de esos programas avanzados de computación. No es malo, ni es satánico, ni es diabólico que usted lo use, no. Pero usted debe entender que son herramientas, así como un reloj, un celular, una guitarra, una llave para reparar algo, son herramientas. Y usted la puede usar y la debe usar con toda libertad. Pero nunca pensar que eso va a sustituir, y lo están haciendo hoy en día, las relaciones humanas. Vimos películas de ciencia ficción que eran ciencia ficción cuando las vimos, como la película Her, donde este hombre se compra un celular y a través del celular habla teóricamente con una aplicación, y esta aplicación al final lo enamora, él se enamora de ella y es su novia. Eso era ficción cuando se creó esa
película. Hoy en día es realidad. Hoy en día en Japón se han casado con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque están solos. Ellos prefieren la cosa que a las personas. Porque ¿qué pasa con las personas? Las personas pelean, con las personas discuten, con las personas vas a tener fricción, con las personas vas a tener desacuerdos y las personas te pueden traicionar, las personas te pueden lastimar, pero también te pueden amar, te pueden ayudar y te pueden apoyar. Pero muchas veces no se quiere enfrentarse a esas realidades y prefieren entonces la cosa. Vuelvo a repetir, no es malo que usted la use, solamente que es malo cuando usted la utiliza de manera inadecuada. Dios ha llamado a que vivamos como seres humanos en comunidad y en familia. Yo me gozo cada vez que vengo para acá y puedo compartir con ustedes, pero también muchas veces usted va a tener diferencia conmigo. Vamos a tener una discusión, eso no es así, pastor, lo que usted enseñó ese día no estoy de acuerdo, usted dijo algo que no está en la Biblia y de pronto vamos, oye, es verdad, me equivoqué aquí. Tienes razón, hermana, gracias por corregirme, gracias por enseñarme. Pero esas cosas muchas veces a través de las aplicaciones y las redes sociales no queremos enfrentarlas y por eso hay gente que lo vi en la película, una persona que iba a Japón y lo alquilaban como esposo, lo alquilaban como hermano, lo alquilaban como papá, lo alquilaban, dígame estas películas de ahora, puro inventando ahí. Pero fue un hombre allá y eso es real. En Japón lo alquilan familias. ¿Por qué? Porque están solos. Porque están solos. Así que alquilan un hermano, alquilan un tío o alquilan. No, vamos para allá. No, vos sois mi hermano. ¿Cuánto es? Bueno, $50 por la hora. Ok, y firman el contrato. No, este es mi hermano. No, este es mi primo. No, este. Es algo real, porque están solos. Y estamos en un tiempo, como dice la Escritura, que debemos contender con la fe. Porque nosotros hemos sido llamados a vivir en comunidad. De hecho, la iglesia es la asamblea de los llamados afuera, para reunirnos, adorar, exaltar al Señor y predicarle a la gente. Y mucha gente hoy en día están en lo que se llama la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? Gracias por preguntar. La iglesia invisible es aquella donde la persona dice, no, yo no voy a ninguna congregación. Yo aquí prendo mi televisor, prendo mi teléfono y veo una prédica de fulano o de fulana. Y si no me gusta la cambio y hago mi selección. Es decir, tenemos una especie de Netflix espiritual. Escojo lo que me gusta y no me relaciono con nadie. Y entonces son parte de una iglesia que no existe. Pero nosotros estamos llamados, dice la Escritura, a reunirnos. Sí, alguien me va a decir, sí, lo que dice allá en hebreo, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. No es esto, es verdad. No se referían a lo que hacemos hoy en día. Es verdad. Aquello era diferente, se refería a encontrarse en un lugar escondido, en un cuartico, 10, 20 personas para reunirse. Es verdad. Eso era allá porque vivían perseguidos, dice si usted lee el libro de Hebreo, a ver que los mataban, los aserraban, o sea, era una cuestión terrible. Gracias a Dios, hoy no sufrimos de persecución aquí en Venezuela, porque sepa usted que hay 4 países de los 50 más peligrosos para ser cristiano, existen 4 países en Latinoamérica donde es peligroso ser cristiano, para que usted lo sepa, 4 en Latinoamérica. O sea que todos no están allá en África ni en los países musulmanes. Hay 4 países en Latinoamérica donde es peligroso ser cristiano. Peligroso vivir la fe. Peligroso decir y vivir lo que dice la Escritura. Pero a eso nos llama la Escritura. El apóstol escribiendo, el apóstol Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él iba a escribir esta carta, según lo que dice allí, para hablar de la salvación, de Cristo Jesús, de la resurrección, lo que él hizo en la cruz, todo eso. Pero al ver cómo estaba la situación en el siglo I, la confusión y lo terrible que estaba la cosa, él decidió hablar sobre la fe y de defender la fe. Y si la cosa estaba complicada en el siglo I, imagínense ahora en el siglo XXI, con estas tres cosas que le he mencionado, que donde vamos y donde miramos la confusión en general. Se trata de tumbar todos los fundamentos que se ha creado. La familia como fundamento vertical, como una columna que ha sostenido la sociedad por siglos. Hoy la familia no hace falta. La familia no es papá, mamá y los hijos. La familia es cualquier cosa puede ser una familia. Eso se ha buscado destruir hoy a través de la sociedad y usted y yo lo vemos en todas partes. La hombría valga la redundancia, del hombre se ha tratado de destruir, de desmoralizar. Usted ve series, si usted quiere verla, puede verla, eso es problema suyo. Como los Simpsons, usted ve a un Homero Simpson, un hombre estúpido, que su hijo se burla de él, los hijos se burlan de él, todo el mundo se burla de él. No hay una hombría firme, determinada, sino un hombre allí que hacen de todo con él. Eso es un patrón que han ido formando a través del tiempo. Y así ve usted otras películas donde el hombre sale como un estúpido, como un tonto, como alguien que no toma decisiones, como alguien que... Y si usted ve una película cuando el hombre toma decisiones, cuando el hombre se pone firme, se para firme, no, ese es machista. Cuando una mujer se para, dice, mira, mi mayor anhelo, como leí un libro de hace un tiempo atrás de una joven, decía, yo quiero ser una profesional, me quiero graduar, tener un título universitario, quiero que eso quede en la historia, pero mi mayor logro, mi mayor anhelo es ser una mujer de Dios, una esposa y una excelente madre. Esa es mi meta más ferviente. Y escucharle a una joven de 15, 16, 18 años decir eso en este tiempo es algo totalmente revolucionario. Pero era su meta. Sí quería ser profesional, sí quería tener una carrera, pero su mayor logro para ella era ser una esposa y la mejor madre que Dios le permitiera ser. Y eso hoy en día, y sobre todo se lo digo a los jóvenes, es algo totalmente revolucionario, pero es lo que la Biblia nos llama a hacer, a contender ardientemente por la verdad. Porque si el hombre hoy decide quién vive y quién muere, si el hombre hoy decide quién es hombre y quién es mujer, o qué es mujer, y si el hombre decide qué es inteligencia, entonces, ¿qué podemos decir quién es nuestro Dios? Porque nuestro Dios es el que determina las cosas. Lo que es el valor de la vida, lo que es el hombre, el valor del hombre, y lo que es la inteligencia. El ser más inteligente del universo se llama Dios. Y esa capacidad de inteligencia o de sabiduría se la trasladó al hombre cuando lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ninguna máquina, por muy moderna, por muy grande, por muy poderosa, jamás podrá ser a la imagen de Dios. Jamás. Jamás de los jamás. Pero mis amados, como les dije, hoy tenemos ese reto de que lo que usted lea, lo que usted aprenda, no solamente se quede en su cerebro, sino que eso se practique. Como yo le he dicho muchas veces, le he invitado a leer la escritura de Génesis y Apocalipsis, pero quiero aclarar algo, quizá usted no lo sepa. Leer la escritura de Génesis y Apocalipsis como meta de que después decir, bueno, ya leí Génesis 1:1 y ya terminé en Apocalipsis 22:21. ¡Ay, qué bueno! Si esa es su meta,
quiero que sepas que su meta está errada. Porque la meta no es solamente leer de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, sino que eso que usted leyó, cómo afectó su vida durante todo el año, cómo lo transformó, cómo lo cambió. Aparte de haber memorizado, si esa es otra invitación que le hago, puede memorizar un versículo por mes. Ya estamos en el mes de febrero. Ahorita estamos en el libro de Levítico, los que estamos leyendo la Biblia secuencialmente. Pero más que leerla completa, usted tiene la necesidad de estudiarla, de aprender de que si usted lee, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Usted debe entender que eso es una lectura que está leyendo un libro de sabiduría, de poesía. Y si usted lo lee literalmente, usted va a creer que, bueno, aquí está hecho. Ok, muchas aflicciones, pero de todas me va a librar Jehová. De todas me va a librar Dios. Pero dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué significa eso? Que en su vida diaria, hasta que Cristo venga, va a tener aflicciones. Pero que esas aflicciones, lo que dice ahí es que no van a destruir su relación con Dios. Y aunque vengan tribulaciones, obstáculos y problemas, usted va a seguir confiando en Dios y va a seguir mirando a ese Dios que lo salvó y que lo rescató, a pesar de las dificultades. Eso es lo que dice el texto. No es que lo va a librar de esas dificultades. Cuando dice librar, significa que no los va a destruir por completo, pero que Dios va a permitir esas situaciones adversas a su vida para hacerlo más fuerte y que usted siga mirando al autor y consumador de la fe. Así usted tiene que aprender a leer la escritura y saber que hay varios géneros de escritura y que hay cosas que son literales y otras son simbólicas. Y para eso usted debe dedicar tiempo. Si usted, en este caso, lee 4 capítulos, pero a usted se le hace difícil leer 4, lea uno solo. Pero cuando lea ese capítulo, por lo menos aquí Judas, que es un solo capítulo, usted lee Judas y después que lo lee, usted cierra su Biblia y después empieza a pensar qué le dijo Dios a través de esa carta. Señor, ¿qué quieres decirme hoy a través de eso? Y empieza a lo que dice el Salmo 1. Y en su ley medita de día y de noche. Y empieza usted a meditar y a preguntarle a Dios, preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué significa eso para usted hoy, 2026? Y si de pronto no entiende, se puede acercar al hermano Efraín, se puede acercar al hermano John Jairo, se me puede acercar a mí, al hermano Renzo, o a alguien que usted considere que tiene más tiempo y se acerca a él y le pregunta, mira, hermano, yo leí esto, pero yo creo que esto aquí no es así. Y trataremos, con la ayuda del Espíritu Santo, de darle la mejor respuesta. Pero sobre todo usted debe aprender a meditar y aprender a estudiar la Escritura. ¿Para qué? Para presentar defensa contra todo lo que se presenta allá. No para pelear con los que están afuera, no. Para decirle, Jesucristo es real. Jesucristo está vivo y viene pronto. Como decía un predicador, hay una buena noticia. Dios es bueno. Hay una mala noticia. Dios es bueno. Y usted me dice, Argenis, ¿cómo es que Dios es bueno y es buena noticia y Dios es bueno y es mala noticia? Para los que esperamos a Dios, a Jesús en su regreso, eso es bueno. Pero para los que no esperan a Jesús, el regreso de Jesús no va a ser bueno. Por eso tú y yo estamos llamados a predicarles la palabra. A decir que hay un Dios que viene ahora, ahorita está salvando vidas. Ahorita es el Salvador del mundo, 2026. Pero en el futuro será el juez que vendrá a juzgar al mundo. Vino como cordero, inmolado, mudo. Ayer compartíamos en el ayuno una frase. Lo golpearon, le pusieron espinas
y lo escupía. El creador del universo permitió que sus criaturas lo golpearan, lo escupieran y lo mataran. ¿Por qué? Porque te ama y quiere salvarte. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Jesús. Póngase de pie y oramos. Espero que Jesús sea el rey de su vida y que esté sentado en el trono de tu vida. Y si no, hoy tienes la oportunidad de decirle: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te recibo para que me salves